Ya, plastia en Z. La plastia en Z se va a hacer la intervención ya que es una potente herramienta del arsenal del cirujano. Esta sirve para la reconstrucción de la cara quemada. Este tipo de plastia se puede utilizar en lo que son para alargar las cicatrices lineales a costa de tejido lateral laxo adyacente. La plastia en Z puede ser también muy beneficiosa para la fisiología del tejido cicatricial cuando se realiza en el propio tejido cicatrizado en lugar de extirparlo. Los injertos. Los injertos son una parte esencial para lo que es la reconstrucción de las quemaduras faciales. Las decisiones quirúrgicas sobre la selección del lugar donante, el uso de injertos de grosor total o parcial, al momento de la intervención y el tratamiento postoperatorio van a condicionar a menudo el éxito o el fracaso de la reconstrucción. Los injertos cutáneos de grosor ya sean divididos o de manera total, se contraen más que los de grosor total. Se arrugan más y siempre quedan relucientes, con un aspecto de acabado brillante. Los injertos son excelentes para liberar o cambiar la superficie de la piel. Los colgajos. Los colgajos pueden ser útiles en la reconstrucción de las quemaduras faciales. Se usan con cuidado y también se debe usar con habilidad. Se reconoce lo que es el grosor de los holgazos cutáneos, ya que proceden de lugares donantes alejados, que siempre van a ser mayor que el de la piel normal de la cara. La cara se puede tensar tras la quemadura y los colgajos tienden a contraerse cuando se transfieren. Los holgazos de transposición o avance desde el cuello se pueden poner lo que es ubicarlos desde el cuello y el tórax hasta la cara, que pueden crear fácilmente contracturas extrínsecas que alteran el aspecto facial de manera adversa. Tenemos la expansión del tejido. La expansión del tejido son expansores que se usan con precaución en la reconstrucción de la cabeza y del cuello. El problema que subyace en casi todas las deformidades por quemaduras es, como ya dije anteriormente, la tensión secundaria a la deficiencia del tejido. La distensión del tejido con el fin de llevarlo sobre la cicatriz se va a extirpar y puede provocar fácilmente un aumento de tensión. El momento adecuado para la cirugía reconstructiva. El momento adecuado para la cirugía plástica tras una quemadura facial puede dividirse en tres fases distintas: aguda, intermedia y tardía. En la fase aguda, nosotros vamos a enfocarnos aquí, como tenemos en la foto, nos vamos a enfocar como en los párpados. Los párpados van a ser una de las regiones que puede producirse una ectropión de los párpados superior e inferior. Puede desarrollarse de manera secundaria debido a la contractura de las heridas, sean abiertas y de los injertos cutáneos. Tenemos las deformidades periorales. La cicatrización circunferencial en la unión entre los labios y las mejillas produce lo que es la microstomía. Tanto la cicatrización perioral de heridas abiertas como la contractura de las líneas de lo que son las suturas de los injertos pueden actuar como un cierre de bolsa, reduciendo la abertura oral. Tenemos la reconstrucción en la fase intermedia. La fase intermedia de la intervención de la cirugía plástica consiste en la modificación de las cicatrices. Aquí influye favorablemente en el proceso de curación durante los primeros meses o años, después de lo que es la cicatrización de las heridas agudas. La fase terapéutica en este periodo son múltiples y evolucionan de manera continua. Los progresos que se están logrando en las intervenciones de este tipo son importantes. A menudo se recomienda que la cirugía reconstructiva
se retrasa hasta que las cicatrices faciales y los injertos cutáneos hayan madurado y sean blandos y flexibles, permitiendo una mejor movilidad. También tenemos la reconstrucción en la fase tardía. Como ya vimos lo que es en la fase aguda y fase intermedia, la fase tardía, la cirugía reconstructiva se efectúa cuando las cicatrices están maduras y las deformidades del paciente se permanecen esencialmente estables. En algunos casos las cicatrices son blandas y flexibles, pero en otros incluso cicatrices de larga evolución siguen siendo hipertróficas o hiperémicas. Muchos años después de la lesión inicial, se va a tensionar a a una orientación desfavorable. La reconstrucción de áreas específicas de la cabeza y el cuello. Para la reconstrucción de las cejas, tras la pérdida completa, es un problema quirúrgico no resuelto. Los injertos compuestos de cuero cabelludo con pelo de lugares son seleccionados cuidadosamente. En la zona petroauricular pueden transferir pelo satisfactoriamente. Por desgracia, este pelo crece con rapidez y se proyecta más que el delicado pelo tangencial de la ceja normal. La reconstrucción de los párpados. La corrección de la contractura de los párpados superior e inferior en el periodo reconstructivo tardío puede ser un reto de grandes proporciones y en ocasiones humillante. La relación preorbitaria tiene una anatomía tridimensional muy compleja y requiere de piel abundante para cubrir de forma adecuada el contorno de los párpados superior e inferior. El labio inferior y barbilla. La reconstrucción de esto se debe a las deformidades del labio inferior y barbilla, que suelen combinarse. Las fuerzas de contracción determinan una traslación inferior con eversión del labio inferior. Además, se produce una compresión de los contornos de los tejidos blandos de la prominencia de la barbilla y la liberación debe hacerse por fuera de la unión de la cicatriz. El defecto resultante se recubre con ingentes del grosor dividido o total. Esto según la indicación. Las quemaduras eléctricas o comisura bucal. Las quemaduras eléctricas de la comisura bucal son unas lesiones peculiares y problemáticas de la región de la cabeza. La lesión ocurre en niños pequeños y se produce cuando el niño se lleva a la boca. Lo que es un cable puede ser un cable eléctrico o algún tipo de conexión que haga que tenga este tipo de quemadura eléctrica. Y esto se va a hacer durante el periodo agudo. Pueden tratarse de forma conservadora si la pérdida de tejido ha sido mínima. La cirugía reconstructiva con golgajos puede mejorar la estética, pero no siempre puede ser el caso. La deformidad del labio superior. La deformidad del labio superior suele acortarse y retraerse en las quemaduras faciales graves. Puede proceder a una liberación y a la colocación de un injerto. Claro que esto es teniendo en cuenta el cuidado de no sobrecorregir la deformidad y crear un labio superior largo. Cuando está indicado lo que es la mejor forma de reconstruir el surco central del labio, se dice que puede ser con la técnica de Smith, usando un injerto compuesto procedente de la fosa triangular de la oreja, que lo que hace es recoger partes de la piel de esta área para poder poner en el labio superior. Tenemos las deformidades nasales. Las deformidades nasales son lesiones por quemaduras de la nariz. Producen una amplia gama de deformidades que pueden ser focales y menores, o que pueden determinar la pérdida total del órgano, que es lo que es el olfato. Y también tenemos la deformidad del pabellón auditivo. La mejoría en los cuidados de la fase aguda con respecto a este área se han reducido en gran medida gracias a la incidencia de las deformidades que son consiguientes a derrugamiento o pérdida de cartílago. Las deformidades menores de los pabellones auriculares suelen encontrarse en pacientes en los que la pérdida de pelo ha sido escasa o nula, por lo que son fáciles de camuflar.
la contractura del cuello quemado. Para esto vamos a tener primero lo que es la prevención. Las contracturas cervicales van a constituir un problema importante en las quemaduras que afectan el tórax, el cuello y la cara. La piel cervical anterior es delgada y el cuello es una zona de gran movilidad muy propensa a la contractura. Las contracturas en flexión graves del cuello suelen requerir una reconstrucción precoz para facilitar el acceso a la vía aérea. La liberación e injerto. La mayoría de las contracturas anteriores del cuello pueden tratarse con buenos resultados mediante liberación e injertos cutáneos. Las contracturas extensas suelen requerir injertos cutáneos de grosor dividido y los focales pueden tratarse con injertos de grosor total que producen mejores resultados, tanto funcionales como estéticos. Con colgajo local. Cuando el injerto cutáneo de grosor dividido fracasa por la contractura, esto va a reaparecer porque su resultado estético no es satisfactorio. La reconstrucción de la parte anterior del cuello con un colgajo local es una técnica excelente que se dispone del tejido adecuado. Los colgajos pueden ser unilaterales o bilaterales. La reconstrucción con colgajo a distancia. Para tratar lo que son las contracturas anteriores del cuello, se ha propuesto el uso de colgajos libres. Con ellos se han obtenido resultados excelentes, pero requieren técnicas microquirúrgicas. Y siempre existe la posibilidad de la pérdida completa del colgajo. La reconstrucción del cuero cabelludo quemado con expansión del tejido. Bueno, tenemos lo que es la reconstrucción del cuero cabelludo quemado con expansión del tejido. En este caso, mantenemos lo que es ciertos porcentajes que se manejan en aquellos tipos de quemaduras que presentan algún tipo de lesiones entre lo que es la cabeza y el cuello. En este caso, tenemos lo que es entre el 25% y el 45%. Por ende, este tipo de quemaduras también que van a provocar dentro del cuero cabelludo esto, por medio de esto, va a provocar también, cabe la redundancia, lo que es la alopecia. Este tipo de alopecia, de cierta manera, por así decirlo, algún tipo de, cuando ya el cabello de cierta manera no se encuentra en este tipo de superficie, por ende lo que va a provocar es caída. Además que este tipo de resultado habitual de estas lesiones traumáticas de la piel consigo de esto va a realizar lo que es la cicatrización. Además que tenemos que el efecto de a largo plazo de las quemaduras a menudo a profundidad, lo que va a provocar es la alopecia cicatricial. Este tipo de tratamiento va a depender tanto de qué, del tamaño del defecto, de la localización en donde éste se encuentre y además el estado del cuero cabelludo. Por ende, aquí se pueden emplear los que son el uso de injertos cutáneos, colgajos a distancias, colgajos locales y asimismo transferencias microvasculares. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, encontramos los estudios histológicos de la piel. En este caso es un tipo de estudios que por medio de esto dieron datos de experimentos por la cuales se realizó por medio animal. En este tipo de estudio etiológico de la dermis, este reveló un tipo de adelgazamiento en lo que es la parte de la superficie. Y asimismo, por medio de este estudio, aumentó lo que es la parte del colágeno y asimismo en las fibras. Tenemos lo que es la irrigación de la piel expandida, aunque encontramos un aumento significativo tanto de lo que es la vascularización, asimismo tenemos lo que es la proliferación de los vasos sanguíneos, ya cuando existe mucho tipo de irrigación en la parte por medio de la sangre, vamos a ver que varios días después esos tipos de capilares ya van a extenderse, es decir, que ya van a minorar el tamaño. Y el número de arterias y las vénulas, estos van a incrementar. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, va. Bueno, tenemos unos términos mencionados por unos autores
tanto en este caso Maclay y Coles, ellos clasificaron lo que es la alopecia y no solamente por el patrón, en las cuales se pueden encontrar en diversos usuarios y diversos pacientes, sino más bien también en la extensión en la que ésta puede provocarse. Por ende, aquí podemos observar lo que es una tabla. Esta tabla es la clasificación de la alopecia por quemaduras. Asimismo, encontramos lo que es tanto tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, siendo que es la alopecia total, la alopecia, por así decirlo, más complicada, en donde tenemos el tipo 1. Este tipo 1, los pacientes con alopecia o que presentan este por medio de las quemaduras de tipo 1A y 1B, se corrigieron por una simple expansión, es decir, es el más ligero por medio de este, en donde también encontramos lo que es el tipo 1C y 1D, siendo que estos necesitaron un tipo de expansión secuencial para obtener lo que es la cobertura completa. Encontramos también el tipo 2, que este tipo 2 se realizó por medio de colgajos mediante lo que es la parte del cuero cabelludo. También encontramos la 2B, tenemos la 2C y la D, que ellos necesitaron múltiples expansores. Y por último, la alopecia total, que es el tipo 4, de cierta manera no se pudieron realizar ningún tipo de colgajo, siendo que esta es la más fuerte o la más terminal. Siguiente diapositiva. Bueno, encontramos lo que también es el tratamiento de deformidades por contracturas en articulaciones de axila, tanto el hombro, codo, cadera, rodilla y tobillo en pacientes quemados, en donde encontramos aquí unos datos similares que por ende los pacientes mantienen una temperatura muy flexionada, en donde esto se debe a que a la posición, se debe también a la inactividad física, es decir, la falta de ejercicio físico, además que esta también va derivada o sea alinea con lo que es la alimentación, en donde pues por medio de esto, combinada la limitación de movimiento articular y provocada por medio de la cicatriz. Siguiente diapositiva. Encontramos los factores que determinan la formación de las deformidades por contracción. En este caso, como estaba mencionando, encontramos el paciente en flexión de articulaciones, asimismo la parte corporal, la parte de la postura corporal no es la adecuada, por ende obtienen este tipo de, por así decirlo, de característica por medio del dolor, de la dolencia que ellos manifiestan. Además que la magnitud de la flexión articular está a aumentar a medida que el paciente vaya perdiendo lo que es el control. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, encontramos también lo que es la eficacia del tratamiento con férulas en el control de las contracturas por los medios de las quemaduras, de articulaciones, de axila, de codo y de rodilla. En este caso, esto se realizó lo que es un estudio en un hospital y dentro de ello destacaron algunos tipos de tratamientos por los cuales se pueden emplear. Entre ellas tenemos lo que es las abrazaderas de cuello, mantenemos también lo que son las férulas de extensión de 3 puntos, además de abrazaderas moldeadas para mantener el cuello, el codo en la rodilla. También encontramos las férulas de aeroplanos y también tenemos lo que es el tipo de vendaje en forma de 8, que es una de las más utilizados, además de las férulas del termoplástico, siendo una de las más incluyentes en cuanto a la eficacia del tratamiento. Siguiente diapositiva. Bueno, también encontramos lo que es el tratamiento de las articulaciones en parte de la axila, correspondiendo esto entre lo que es el hombro, el codo, la muñeca, la rodilla y también el tobillo. Por ende, aquí encontramos fases, una fase aguda y asimismo una fase intermedia, que estas son tanto de recuperación, en donde, pues, como mencionaba, también el ejercicio inadecuado, la mala alimentación, las posturas viciosas que generalmente mantienen estos pacientes, lo que llevan son este tipo de
en donde pues mantienen lo que es su cuerpo o su postura corporal flexionada. Y asimismo, pues como observamos, mantienen una postura que es la denominada confort. Tenemos que las deformidades van empeorando debido a lo que es la afectación de la piel y de las contracturas por medio de las cicatrices. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos lo que son las partes de las posturas y la colocación del cuerpo y sostenimiento de las articulaciones y la posición corporal. Entonces, la posición corporal, la más empleada y la más, por así decirlo, eficaz en este tipo de tratamientos es la de decúbito supino. Pero también el paciente puede emplear lo que es el decúbito lateral, pero nunca, por así decirlo, el decúbito prono, en donde pues la cabeza se debe de situar en posición neutra y asimismo con una ligera extensión. Tenemos lo que es la parte de la articulación, la parte axilar, que esta va a encontrarse en abducción tanto de 90 grados a 120 grados y en flexión de 15 a 20 grados. Tenemos también lo que es la articulación del codo, y por esta tiene una similitud, casi como lo que es la articulación de la muñeca, que esta se debe tener o de mantener en una extensión total. En la articulación de la muñeca también esta debe encontrarse en 30 grados en extensión y como podemos observar en la imagen, encontramos lo que es la férula que generalmente se emplea, que es la coxa. Mantenemos también la articulación de la rodilla, que esta generalmente también emplean lo que es la parte de la flexión. Y la deformidad, en medio de esta, la flexión plantar, la articulación se debe mantener en 90 grados, con una férula en la parte posterior. Siguiente diapositiva. Bueno, como decía, encontramos también la fase intermedia de la recuperación y va a ser un periodo que se va a comprender entre los que son entre el segundo y el cuarto mes en la parte traumática. Generalmente ya las víctimas en este nivel ya se encuentran recuperados, ya se encuentran un poquito más activas en sus funciones tanto fisiológicas y longitudinales. Además que pues aquí se debe de seguir, proseguir y emplear lo que es el uso de las férulas y de la presión para sostener, en este caso, las articulaciones y, por así decirlo, que el paciente no presente algún tipo de deformidad. Encontramos también lo que es la colocación del cuerpo y el sostenimiento de las articulaciones. En este caso, el hombro se debe de mantener, como podremos observar en la imagen, en un tipo de flexión de 15 a 20 grados y en abducción de 80 a 120 grados. Por ende, también encontramos que son tanto las articulaciones de la rodilla y del codo, y que pues esta se debe mantener en extensión la parte del codo y también una extensión total, siendo una parte importante en lo que es el tratamiento. Siguiente diapositiva. Bueno, otro de los puntos importantes y temas, encontramos lo que es la reconstrucción de la mama quemada. Generalmente, pues, como podemos observar en la imagen, es un tema muy delicado y pues, por ende, las pacientes quemadas van a derivarse lo que son las medidas terapéuticas. Generalmente se emplea también un tratamiento conservador. Por ende, que las pacientes que sufren lesiones en cuanto a los esbozos mamarios, en este caso generalmente son adolescentes y pues pueden ser que estas no se les desarrollen. Encontramos también lo que es el uso de colgajo, colgajo miocutáneo en la parte del dorsal ancho. Este puede ser una de las alternativas que se puede emplear, además siendo un tipo de implante, ¿verdad? Por medio de esto, ya cuando los injertos se han madurado, se va a emplear un tipo de abordaje, en este caso transaxilar, para colocar lo que es el tejido debajo del músculo. Siguiente diapositiva. Encontramos también lo que es tema de mastopexia y la mamoplastia de reducción.
Generalmente, como podremos observar en la imagen, una mama se encuentra más caída que la otra, es decir, una forma asimétrica, en donde pues este tipo se realiza por medio de un tipo de reconstrucción, en donde se debe tratar lo que son las contracturas de la piel, en este caso la simetría del volumen y por ende la distopía del pezón. En este tipo de pacientes que presentan estas quemaduras, en la parte unilateral, es decir, un solo lado, la mama puede encontrarse caída y pues que esta puede quedar una más baja que la otra. Siguiente diapositiva. Bueno, encontramos también la reconstrucción del complejo pezón-areola. Este tipo de reconstrucción generalmente se lo puede emplear también por medio del uso de tatuajes. Por ende, también esto se puede retrasar hasta que la cicatriz en la parte del montículo mamario haya tenido un tiempo de maduración, en donde pues esto puede tener un periodo de entre 9 a 12 meses. Y pues cuando existe el pezón, pero el aureola se ha perdido totalmente o parcialmente, los tipos de tratamientos van a ser diferentes por medio de esto. Además que la pérdida parcial de lo que es la aureola, esta se puede cubrir con lo que es con un tipo de la parte de la región, con un tipo de tatuaje y además para que su color se funda con la aureola restante. Ya, ahora sí el capítulo 43. Tratamiento de las quemaduras del perineo. Siguiente diapositiva. Ya, estas quemaduras son las del área perineal, son un poco muy frecuentes a lo que es cuando se retira la sede del edema, lo que es alrededor del pene, o una herida a pesar de la parte inferior de lo que es el tronco y sus dos extremidades. Eh, Esta aquí se va a delimitar en esta fase en la cual no se va a intentar eliminar los que son los tejidos del género. En la parte inferior van a ser muy vulnerables a lo que son este tipo de lesiones. Siguiente diapositiva. En los tratamientos de quemaduras en el periné, en lo que es la fase aguda, en lo que es la lesión, este va a ser un tratamiento de quemaduras en lo cual el periné va a utilizar estrategias conservadoras para lo que son la limpieza, ya sea diaria, en lo que es el área del perinal y la cobertura de la herida, ya que va a ser con lo que es el vendaje y con los antibióticos. Esto de aquí se va a efectuar lo que es un sondaje uretral, el cual va a permitir que esta sonda de Foley también sirva como para descomprimir lo que es la vejiga. En la quemadura del pene, estas lesiones van a ser limitadas a lo que es el pene, aunque son posibles o tal vez muy raras en estas lesiones o sí frecuentes, van a estar afectadas ocurrentemente a lo que es la lesión del pene por estas quemaduras en su parte inferior de lo que es el tronco. Además, también el tratamiento inicia en estos pacientes va a ser consistente en lo que es el cuidado de esa herida y el sondaje uretral. Siguiente diapositiva. Ya también va a haber pérdida de piel en lo que es el tallo del pene y el escroto. En la mayoría de estos quemados del pene y el escroto puede ser una, o sea, ya se ha de esperarse una curación espontánea porque estas lesiones de este tipo de grosor del total de la piel están en lo que son las zonas relativamente raras. Y si la curación se retrasa, puede usarse injertos de piel o el grosor total, o también puede ser recubrido por lo que es la herida.
En la quemadura de los labios mayores, estas quemaduras van a ser aisladas de las estructuras de los labiales, que también son raras. En realidad, estas quemaduras en los labios suelen ser asociadas a lesiones de zonas adyacentes, como lo que es el abdomen y el pliegue inguinal. Siguiente diapositiva. Ya, esta, aquí están las imágenes de lo que hablaba anteriormente, de lo que es la sonda en los labios mayores y también en la parte del pene. Siguiente diapositiva. En las quemaduras anales, estas quemaduras en la parte del ano son raras, ya que en esta zona puede afectarse más bien los casos de quemaduras externas de lo que es el perine. Siguiente diapositiva. Ya, en el prolaxo rectal, este de aquí es un prolaxo el cual se va a producir ah, a veces en lo que son los niños pequeños con lesiones de quemaduras eh, extensas con o sin afección de lo que es el perine. Las razones exactas de estas aquí, del prolaxo rectal, puede ser producida en los lactantes quemados que no se han aclarado. Por esta razón, la lesión puede derivarse a unos mucos rectales redundantes, la lesión estructural del recto con los demás órganos pélvicos, como lo que es el sacro y el coxis, la vejiga urinaria y el útero. La falta de soporte muscular que va a proporcionar lo que es la musculatura de la pelvis. Y las características anatómicas especiales de los niños de 1 a 3 años de edad. Siguiente diapositiva. Ya en la reconstrucción de las deformidades establecidas, lo que es el perine y las estructuras perineales, los de tercer grado del pene y el escroto son tejidos no variables. Y estos tejidos, en la región de la conducta va a haber más dolor de lo que es el perine. Las secuelas más frecuentes de estas quemaduras perineales van a ser la contractura cicatricial, lo que es alrededor del perine. Eh, ya, aquí hay un grupo de pacientes en los cuales la mitad de ellos van a desarrollar deformidades por contracción regional de lo que es el perine y el pliegue del glúteo, eh, que van a contribuir o exagerar lo que es la contracción perineal. También otros problemas relativamente infrecuentes van a ser lo que es la pérdida completa del pene y la esternosis anal por un prolapso rectal que va a ser de una u otra manera rebelde lo que es el tratamiento. Siguiente diapositiva. En la reconstrucción de las deformidades por quemaduras del pie y el tobillo, estas aquí, aunque el número exacto de las indicaciones es desconocido, esta parte de la extremidad inferior, es decir, del pie del tobillo, se va a ver con más frecuencia, sobre todo en lo que son las personas que sufren quemaduras extensas. El tratamiento de las quemaduras del pie es similar o utilizado en las demás regiones del cuerpo, es decir, que este sigue un trindicidio de lo que es la eliminación de tendones neurocos y la cobertura de la herida. Eh, la técnica de esta asociación tangencial de la nérida es la quemadura con el injerto de piel, aunque este método quirúrgico es preferido para tratar los quemados que no pueden resultar efectivos a una actualización de tejido o a la diferencia de cobertura de lo que es la región del pie y el tobillo. Siguiente diapositiva. Ya. En las consecuencias de las quemaduras de pie y el tobillo. Las deformidades del pie y el tobillo van a depender de lo que es la magnitud de las quemaduras. Por ejemplo, las deformidades de las
cicatrización y las contracturas de lo que es las articulaciones de los dedos y del tobillo, como las mismas quemaduras superficiales. La reconstrucción de las deformidades del pie y el tobillo. En los principios generales, estas estrategias fundamentales de la reconstrucción es la liberación de las articulaciones contraídas para restablecer lo que es la función del pie. Y en sus deformidades cicatrizantes que van a afectar lo que es el dorso del pie y el tobillo, es probable de que esta formación de esta cicatriz hipertrófica sobre esta superficie dorsal del pie, el tobillo o ambas zonas tengan problemas más frecuentes a las lesiones de quemadura por lo que es el dorso del pie. Las deformidades por contractura de los dedos del pie, esta aquí va a estar lo que son en extensión los dedos del pie de la articulación metotorsofalángica, con o sin una de sus contracturas asociadas en lo que es la dorsoflexión del tobillo. Siguiente diapositiva. Ya, como vemos en la siguiente imagen, está una reconstrucción de la contractura en lo que es la dorsoflexión del tobillo, aunque este injerto de piel se va a utilizar sobre todo en los que son para cubrir las heridas alrededor del tobillo, como observamos. En las deformidades cicatrizantes, lo que van a afectar la planta del pie, estas quemaduras profundas, aunque sean raras, pues pueden afectar a la superficie plantar del pie y a sus dedos. Siguiente diapositiva. Ya. En la reconstrucción de las deformidades específicas del tobillo, aunque en la parte va a depender de la magnitud de las quemaduras de las contracciones, de lo que va a ser la cicatriz, estas quemaduras van a ser extensas, de lo que va a ser el pie y la región del tobillo, los cuales van a provocar lo que es una deformidad del tipo equino, varo o valgo del pie. En la reconstrucción de deformidad del pie equino, esta deformidad con flexión plantar se debe a la mayoría de los casos a una lesión que va a afectar a lo que es el talón. En la reconstrucción de las deformidades en el pie varo y valgo, estos aquí van a estar una extensión exacta de lo que es la destrucción ística de la cicatrización que van a producir la deformidad articular, que puede ser difícil de determinar mediante la liberación de la herida, que se va a exponer a lo que es el tendón y la estructura articular. Las técnicas de plastía en Z modificada con inclusión del paratendón van a estar fabricadas en lo que es el colgajo y también en la técnica plástica de Z, que es la paratendocutánea. Siguiente diapositiva. Aquí observamos la técnica plástica Z, que es la que le hablaba anteriormente. Siguiente diapositiva. Ya, malos tratos por quemadura. Como tema de investigación científico, esto de aquí va a ser de alguna u otra manera un tipo de violencia, va a estar incluido lo que es eh, la, eh, la producción en la parte inferior de lo que es la familia. Esto va a recibir una gran atención por parte de los profesionales de la sociología y de la salud mental, también como lo que es la medicina y el derecho al paciente. Prevalencia de los malos tratos. Durante esta orientación personal hospitalarios pediátricos, se dice que a los pacientes que calculen un porcentaje de los niños maltratados y abandonados anualmente, se van a calcular en los que son los porcentajes de quemaduras por medio, pueden ser intervenidas por medio de lo que es el maltrato o el abandono, no solamente por accidente. Siguiente sitio. Ya, aquí como regla tenemos los que son los pacientes, los cuales ellos tienen derecho a una valoración física,
y les voy a nombrar algunos indicadores de los malos tratos. La quemadura por escaldadura con líneas de inmensión bien definidas, escaldadura sin marcas de salpicadura, escaladuras del periné y y los genitales y las nalgas, lesiones en el espejo de extremidades inferiores y otros signos físicos de malos tratos, por ejemplo, la esquimosis, verdugones o fracturas. Si se encuentra alguna de estas lesiones anteriores, se va a hacer una valoración física más detallada, que lo cual se va a hacer un estudio de los huesos largos para destacar fracturas antiguas, exploración posibles de abusos sexuales, eh, si está indicado, y fotografía de todas las pruebas de los malos tratos. Los datos documentados por escrito o con fotografía, si es que hay, estos aquí, si son positivos, entonces se va a hacer una explicación a la familia de la necesidad de llamar a los servicios sociales de protección. En las características de algo riesgo, los niños menores de 3 años o ancianos, también a las personas de dependencia física, o sea, esto se va a realizar a ellos, personas con dependencia psicológica o un afecto inadecuado. En la valoración social, en la entrevista individual y con el equipo de informantes, los indicadores de malos tratos son que el niño que se lleva el tratamiento o un adulto no emparentado o la persona que lleva el tratamiento de alguien distinto a su cuidador. Un retraso no justificado de 12 o más horas en la búsqueda del tratamiento médico, narración de lesiones incompatibles con la cantidad de desarrollo del paciente, narración del acontecimiento incompatible de lo que es la lesión. También el afecto inadecuado por él o los padres o el cuidador. También las pruebas de abuso de sustancias por ellos, ya sea por el padre o el cuidador, o por la atribución de culpa del padre o del hermano hacia el niño o paciente. También el aislamiento social de la familia o el paciente. Siguiente diapositiva. Los malos tratos de los adultos, los indicadores, como se ha dicho, las denuncias de los malos tratos de los adultos por quemaduras son muy raras, ya que probablemente debido a que este índice de sospecha de maltrato o de adultos es bajo, ya que es menos frecuente en lo que es a cuestión de lesiones. Además, estas víctimas adultas también son renuentes a informar lo que son las circunstancias de lesiones debido al temor eh, o venganza nuevamente de parte de su cuidador. En las denuncias y documentación de la sospecha de malos tratos, no van a existir programas federales que se van a generar de esta manera. En específico, las denuncias de esta sospecha de maltrato a adultos eh, va a estar en el estado que van a tener un propio conjunto de definiciones, los cuales van a ser leves sobre lo que son las denuncias y penas. Los profesionales van a sospechar lo que es un maltrato a los adultos, ya que ellos deben guiarse por los mismos principios del régimen de denuncia, en los cuales van a hacer lesiones también en los que son los niños, ya sea por sospecha. Y esta denuncia van a ser correspondientemente lo que es la protección hacia el adulto y el niño en el mismo hospital. Siguiente diapositiva. Ya. Como podemos ver en la primera imagen, podemos ver una sospecha de maltrato, no accidentalmente, sino intencionalmente en un niño. Siguiente diapositiva. Ya, el tratamiento de dolor y otras molestias en los pacientes quemados.
Las palabras no heridas por quemaduras van a desencadenar lo que son imágenes inmediatas y vividas con lo que es el dolor y el sufrimiento, van a ser insoportables en casi todos los adultos del mundo y también en los niños, en los cuales se condiciona desde la primera infancia, sobre todo en el hecho de las quemaduras, en las cuales van a ser dolorosas y pueden causar grandes daños. Y no hay duda de que estas quejas dolorosas son ubicuas o son unidades de quemados, los cuales los especialistas de quemaduras pueden tener muy presente lo que es el tratamiento del dolor y el sufrimiento que van a soportar estos pacientes. También encontramos lo que es la relación entre la anatomía y patología de los quemados y el dolor, sus mecanismos de generación del dolor durante lo que es la lesión inicial, la medición del dolor y los pacientes quemados, medición del prurito, también la parte farmacológica para controlar el dolor, el analgésico y el tratamiento quirúrgico del dolor. Siguiente diapositiva. Ya, en la recuperación psicosocial y reintegración de los pacientes quemados, esto de aquí es el tratamiento de las quemaduras, los cuales se van a extender más allá de lo que es la supervivencia de nuestro paciente para poder abarcar así lo que es una recuperación de lo que es la función óptima de la persona en su conjunto. Al aumento de estas probabilidades de la supervivencia física, se ha hecho que crezca lo que es la preocupación por la posible morbilidad psicológica de los pacientes quemados. En los tratamientos psicológicos concurrentes en el tratamiento físico, este tratamiento y rehabilitación de las lesiones por quemaduras requieren una participación eh, interdisciplinaria, lo que es un cuadro completo por especialistas, los cuales van a intervenir en cada fase durante este proceso con ellos. Y los especialistas se van a centrar lo que es en los dominios y funciones concretas para estos pacientes, ya que llevan su fase de tratamiento y el enfoque global del equipo. Esto aquí va a estar integrado y organizado en sentido tanto como vertical y horizontal durante todo este proceso. Siguiente diapositiva. En la fase de reintegración, aunque los planes para este paciente reciba un alta hospitalaria, va a poseer de un tratamiento ambulatorio, en los cuales se van a desarrollar desde el momento del ingreso. Eh, Como hablaba anteriormente, va a ir por fases, desde el ingreso, postoperatorio y después de dar el alta. En este de aquí, el objetivo principal es en ese momento facilitar lo que es la vuelta y la reactivación de lo que es el paciente, reintegración a su vida en el hogar. Para volver al domicilio, esto aquí se va a significar establecer unas integraciones sociales con la comunidad, más que todo, para comenzar por la familia. Eh, ya estos pacientes y sus familiares deben estar preparados para eh, este reencuentro, como quien dice. Ya en la fase de rehabilitación tras el alta. Este alta es un tratamiento agudo no hospitalario, lo cual se va a significar que este paciente va a estar bien. Las heridas del sobreviviente van a estar cubiertas por una piel sensible y frágil, los cuales se va a tener mucho cuidado en especial. Van a haber cambios de vendajes, ejercicios, la aplicación de fases especiales, ropa con presión. Estos pacientes tienen que enfrentarse de nuevo a sus pérdidas, en los cuales pueden experimentar una reacción tardía de pena y al ambiente también. El siguiente diapositiva. Eso es todo. Gracias.